clase del grupo Ahí de la materia Historia del México Contemporáneo. El día de hoy haremos una clase informativa acerca del cardenismo. Nos presentamos, somos Iván Ali Rodríguez Santos, Sabino Mauricio Perosa. Como ya les comentamos, el día de hoy veremos acerca del cardenismo. Primero que nada, nuestra tabla de contenidos. Veremos la introducción a la historia, quién fue Lázaro Cárdenas, el presidencialismo, el corporativismo, aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, una conclusión del cardenismo y conclusiones personales. Primero que nada, una introducción a la historia. Primero que nada, antes de entrar al cardenismo, primero hay que saber qué es el maximato, ¿no? El maximato fue un periodo de la historia de México post-revolucionario que hace referencia a que tras la muerte de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles comienza a manejar el país a través de un partido, el cual se autonombra jefe máximo de la revolución. En esta época habían 3 presidentes mandando, pero liderados, o mejor dicho, dictadores por Plutarco Elías Calles. Estaba Emilio Portesí, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Acá usaban como títeres o peleles a la política que conocemos ahorita. Y bueno, lo que viene siendo el cardenismo pasó entre la época de 1934 y 1940. Que lo fundó, obviamente, Lázaro Cárdenas. En el cardenismo, pues lo que más podemos resaltar de es que se vio impulsado por el socialismo, que quitó lo que viene siendo el poder religioso que tenía en ese entonces, lo que viene siendo la religión católica, haciendo que pues tengamos una vista más científica a lo que viene siendo el concepto del universo. Ok, ¿quién fue Lázaro Cárdenas del Río? Lázaro Cárdenas del Río fue un ciudadano, nació en Michoacán el 21 de mayo de 1825, fue el hijo mayor de entre 7 hermanos. A los 18 años inició su carrera militar incorporándose a las 7 filas revolucionarias del general Martín Castrejón. Logró el rango de general con apenas 25 años de edad en plena guerra civil, ¿no? Posteriormente pasó al ejercicio de la política como primeramente gobernador de su estado de Michoacán en 1928 y después como secretario de gobernación de Pascual Ortiz Rubio, presidente del Maximato, así como dirigente del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Después fue presidente de México en el sexenio cardenista y después que terminó su sexenio fue secretario de la prensa hasta 1945. Tuvo 3 hijos, Cárdenas, Palmira Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas, que se dedica a la política. Desgraciadamente después en 1970 fallece por víctima de cáncer en la Ciudad de México y sus restos actualmente están en el movimiento de la revolución. Algo muy importante aquí es el presidencialismo, el cual da inicio con Lázaro Cárdenas, que dio por terminado el caudillismo, el cual era el proceso que la toma de decisiones recayó en una sola persona, el presidente de la República, y un amplio sistema de alianzas políticas mediante las instituciones, y ya no con el poder de las armas como era antes. En no se permitían procesos de reelección, pero se garantizó la existencia del poder hacia el presidente de la República. En había muchas ventajas como las elecciones directas, la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, la velocidad de la decisión de tomar decisiones que era derivada del presidente, la estabilidad política y la inexistencia de la dependencia política partidista, ¿no? Y después de lo que viene siendo el presidencialismo viene esta etapa que viene siendo el corporativismo. El corporativismo fue un producto del pacto político del gobierno de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales, concretando formalmente con la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana entre 1934 y 1940. El pacto original entre el movimiento obrero y el general radical suponía que el Estado asumía la protección de los trabajadores frente al capital, de manera que estos tuvieran una mayor fortaleza para negociar sus condiciones salariales y laborales. Pero esto no resultó así. En su devenir, el acuerdo resultó más bien lo opuesto, un mecanismo de control de las demandas de los trabajadores al servicio de los empresarios desarrollistas a partir del pacto de 1946, con el que se dejó atrás la retórica socialista del PRM para dar paso al pragmático Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI. Y algo muy importante, como en cualquier época o cualquier cosa, aspectos, principalmente ahorita aspectos políticos. El primer aspecto político es la creación del Partido Revolucionario, el PRM, antes conocido como el Partido Nacional Revolucionario, el cual se funda el 30 de marzo de 1938, que da beneficios a una finca de comunidad del mismo pueblo mexicano, de propiedades agrícolas a la red de carreteras, se garantizan los derechos de los obreros, se hizo la organización sindicales, la expropiación de nuestras riquezas, como el oro negro, y nos da la creación de mejores escuelas con mejor capacidad, ¿no? La segunda es la denuncia de la renuncia de las dictaduras políticas, y la tercera, y muy importante igual,
amplias reformas sociales. En este caso, las escuelas socialistas, que fue fundada en 1934 por Lázaro Cárdenas, la educación que impartirá en estos estados socialistas, y además va a instruir toda la doctrina religiosa y combatirá definitivamente los prejuicios que se tenían, para lo cual la escuela se organiza con enseñanzas y actividades de forma pertinente, haciendo que los maestros aprendan a ser maestros de conocimiento y no de experiencia. El aspecto social fue que se aplica por primera vez los artículos 27 y 127 referidos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros. Como segundo punto, se crea el Instituto Politécnico Nacional. Y como tercero, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En cuanto al Instituto Politécnico Nacional, este se formó en lo que viene siendo en 1937, y el Instituto Nacional de Antropología se funda en 1930. Este último se convirtió en un eje de una política cultural más amplia que incluía las ciencias sociales y dirigió excavaciones arqueológicas en curso que tenía el fin de fortalecer la identidad y culturas nacionales, así como nuestra herencia artística. Muy importantísimos son los aspectos económicos. El primero es la expropiación petrolera, que se da el 18 de marzo de 1938, que benefició al Estado, estableciendo que México tendría el poder absoluto y el control sobre la producción y comercio del petróleo en su territorio nacional, lo que ha permitido al gobierno federal tener recursos económicos adicionales que proveer los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos. Después de esos 3 años, el 7 de junio de 1938, se funda los Petróleos Mexicanos, que muy conocidos como Pemex. La segunda, pero igual más importante, las reformas agrarias. Las reformas agrarias estaban antes que se fuera presidente Lázaro Cárdenas, cuando empezó su gobernatura en 1924, o empezó a ejercer la política. Esta favorecía la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras. Mantuvo a los pobladores y a los obreros que manifestaban esto. También otra, pero no menos importante, se crea la Nacional Financiera, la cual se crea el 24 de abril de 1933, que contribuyó al desarrollo económico de México, facilitando el ascenso de los millas, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al financiamiento. También la nacionalización de los ferrocarriles en México, que es el 23 de junio de 1937, ya que tras la Revolución Mexicana, esto no se quedan subdeudadas como actualmente, y el Estado tuvo que ejercer a los ferrocarriles otra vez para dar una necesidad a la economía. Y de último, pero no menos importante, se crea la Banca Nacional del Comercio Exterior, la cual se parece a la Banca Nacional Financiera, ya que tendrá los mismos beneficios, solo desarrollar esquemas de financiamientos para permitir empresas y apoyo a empresas exteriores, favoreciendo al Estado mexicano. Estaremos viendo los aspectos culturales, comenzando con el primero, que viene siendo que se vio impulsada esta época gracias al socialismo, que le quitó el poder a la religión, dando una oportunidad de tener un concepto científico y de la vida social. Como mencionamos en el principio, Lázaro Cárdenas ya no quería que la religión tuviera el poder absoluto de lo que viene siendo el país. Entonces él lo que hace es que integra el socialismo para poder quitarlo. Esto lo quería hacer desde un principio. Y lo que viene siendo el segundo aspecto es que esta época fue el oro del cine mexicano, ya que en 1940 esta empezó hacia finales del Porfiriato, aunque durante la Revolución es donde se dio más. Su beneficio es que dio documentales y películas que retrataban la realidad de la época y las distintas preocupaciones tales como la vida campesina, la violencia de la Revolución y lo que es auténticamente mexicano. El cardenismo fue el sexenio cardenista. Es considerado hoy en día como uno de los momentos más destacados de la historia mexicana después de la Revolución Mexicana, que duró de 1910 a 1917. Su importancia se debió a las profundas reformas en materia agraria y obrera, que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución y que acarrearon indirectamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. Y bueno, la conclusión personal de este video es que el cardenismo hizo muchas cosas buenas para la sociedad, como las instituciones, el poder crear productos cinematográficos, la expropiación petrolera, la reforma agraria, las ideas nuevas para la literatura mexicana, que esto no se menciona en el video, etc. Pero como toda época de gobierno tiene sus partes malas. Una de ellas fue el corporativismo, que como vimos al final pues
no se cumplió lo que habían prometido. También otra cosa que pues no se mencionó en este video fue que Gran Bretaña rompe relaciones diplomáticas con México y lo amenazaron con un bloqueo a gran escala. También su no intervención en la Guerra Civil Española entre 1937 y 1942 reeditó en simpatías y detonó una gran depresión que golpeó duramente al gobierno mexicano. Pero bueno, al final de todo, pues nos dio una mano a lo que viene siendo la modernización de nuestro país, que se había estancado gracias a los varios ataques que habíamos recibido durante los principios que se creó México. Gracias, compañero Ivanardi. Así es, yo mi crítica personal acerca una crítica sin una función, el cardenismo fue una época maravillosa. Tuvimos innovaciones, un gran presidente que es Lázaro Cárdenas. De igual forma nosotros aquí vimos cómo de 3 presidentes que se dejaban mandar por uno mayor, Lázaro Cárdenas lo impide y lo recorta diciendo que no, que el presidente debe ser el que mande. El presidente debe ser el líder del pueblo mexicano y la voz del pueblo, como él mismo dijo. Mis manos tan pequeñas para una gran riqueza externa. Bueno, esto sería todo por nosotros. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Y se cierra el libro de la historia de México.